así, después bañar. Ah. Después, No, tu mamá ha dicho tú no bañar, ¿sí? Oh, está dicho no, tú no bañar. So, Disyembre, Navidad, no regalo kay Amir. O, necesito regalo kay Amir. Si ano? No. O, Amir, walang regalo. Abibya. había yo. Está bien, Daniel está bien. Ano? Amir, ano? No, coche. No, kotse. Bicicleta pequeñito. Peganit ba? Bagyon! Yo comprar bisikleta, dos bisikleta. Cuando tu hablar, Tagalog. Nag-uusap kami mga amigo. Nagpapabili ng bisikleta ang dalawa na to. Tapos sabing gano'n, kung matuto sila ako mag-Tagalog, bibili ko sila bisikleta. Tapos si Alima pinabibili. Alima, keto kere? Ano gusto mo? Tableta. Sophie, ano kere? Sofi, no te le das a la Tableta. No, no, no. Bisikleta. Tableta, Sofi, tenés. Una, yo no quiero tableta ¿Qué- porque qué? tengo dos tabletas a la vez. Keto kere? Yo quiero bicicleta. Bisikleta. O, Sophie, bisikleta. Si Miss Malang gusto ba? Chewe, keto kere? Abyon. Avión. Abyon daw ang bibilin. Ang ina pa sila nagtatalo-talo dito. Kasi nga gusto magpibili ng bisikleta. Mura lang kasi bisikleta dito. 1,500, 2,000 pesos. Sa Equatorial Guinea, ¿cuánto Equatorial Guinea? 150,000, 15,000 sa pera po natin yung bisikleta doon. Eh gusto magka-bisikleta. Ayaw ni Tia Cesa. Sabi ni Tia Cesa, pagka bumili ano to naintindi? Sabi Tia Cesa, kapag na bumili, ay problema para sa akin. Kasi baka ma-aksidente. O, di ba? Oo nga, di ba? Oo nga. Solo aquí. Tu elemento de así, solo aquí. Pregunta tu mamá. Oh, cuando tu mamá aceptar yo mañana. Necesita ese mañana. Mañana ese. Necesito hablar Tagalog. Mañana necesita. Mañana, kapag ka natuto ka mag-Tagalog, sige, abyon, bibili tayo ang bisikleta. Mañana es a las 2. Necesita aquí. Un coche grande debe venir bicicleta porque avión. Nada, no puedo. Wala. Aquí de casa está limpio. Siyempre, ito, kaya regalo to kere? Kumida. Pagkain ang gustong regalo. Miss Ma, regalo? Ala, wala daw si Miss Ma. Ikaw, bisikleta. Amir. Dos bicicletas. Kamu dos bisikleta? Solo uno. Ayaw daw na Chowin na bumili. Por favor. Bicicleta no te va a hacer nada. Bicicleta no hace nada. Avión mejor. Cuando dan a mi bicicleta, todo su dieta está así. Ya no mira, Por la no, mañanita. ya no va con bicicleta así, ya está así. Más vale avión sí que está mejor. No es papel de avión. Aeroplano daw ang bibilin. Hindi, no, si mami ha dicho cuando yo comprar bicicleta para ti, tú no trabajar la casa. Trabajar. Sí, sí, ayan, Antes de salir a trabajar, después con Lucía. ¿A las 5? Mira, No, las 5 antes de trabajar. trabajar, antes de trabajar, después así, después bañar, Ah. después Dormir. No, tu mamá ha dicho tú no bañar, ¿sí? Oh, Miss Ma ha dicho no, tú no bañar. así para no comer. Puede bañar hasta 5 veces al día. Baña, pero Amir. Como gato. Ya por la mañanita. Cuando vi clase así. Ah. Ay, tenía que bañar. Ya voy a hacer Si Vivian, ano lang? Si Vivian daw lagi naliligo. Si Amir daw kahit anong nangyayari, hindi rin naliligo. Tapos pag binili ng bisikleta, hindi na magkatrabaho lang sa bahayan. Sabi ni Amir, siya daw pagkatapos na magtrabaho, ay siya ay maliligo. Tapos daw ay magbibisikleta. Trabaho daw muna. Naniniwala ba kayo doon? Ha? Amir? Necesita ese diciembre. Amir? Amir, va a trabajar la casa? Va a trabajar la casa? Sí, va a trabajar. Oo, hindi na magkatrabaho. Va a trabajar? Sí. Necesita ese Ya diciembre. no hay agua. Este diciembre, por favor. Moto sí que trae agua. Trae agua ayer. Yo estuve ahí solo. Mamá, hoy he dicho, entra, va a traer dos catiforas de agua. Lo ha dejado en la terraza. Cuando ya hacíamos cosas de Navidad, yo comí los catifones de agua. ¿Dónde no? A mí, por favor. Banda, Esta agua. traer la cocina. Sí. Ah. Hasta por la noche. Bandido. Hasta por la noche. Pala noche. Cuando ya vencido. Ah. Sí que hemos bebido agua
Nag-walk out si Amir. Nag-walk out si Amir. Amir, oh, mira, escapar. Meron daw tubig daw. Meron daw tubig. Anong tubig? Cantiflora, no? Meron sila. Oo, yung tubig daw, pinakukuha ni Chamame. Umaga daw, hanggang ginabi, hindi pa rin nakukuha ni Amir. Ay, hindi raw nailagay sa may kusina. Walang tamad talaga. Ken Peresoso. Amir y Vivian. Más Amir. Mas Amir, no? No, Amir. Oo. Amir, sí. No lo hace. Ang tamad daw si Amir. Si Vivian daw, medyo. No, Vivian cambiar eh. No como antes. Antes, Vivian duro cabeza, ahora bien. Pero Amir no cambiar. Hasta ahora, A mí no quiere cambiar. no querer cambiar. No querer. Yo les he dicho que de lunes hasta viernes yo guardaré la casa. Sí. Porque la hora que más se las Ajá. no puede. Si no puede. Pero solo sábado y domingo. Pero sábado y domingo, ayudarme. Yo sé que yo despierto a las 6, yo no puedo dormir hasta las 6. Sí. Pero cuando levantáis así, aunque barrer, puede ver papel así. Con sus pies. No puede así. Cuando vosotros queréis algo, yo no puedo decir hoy compra. Yo le voy a decir que no hay que comprar. Sabi ni Chama, may lunes daw hanggang biyernes. Ya no compra. Lunes daw hanggang biyernes, nagkatrabaho daw si Chamame di sa bahay. Sabado at linggo lang daw makakatulong sa bahay. Ngayon, si Amir daw ay hindi tumutulong. So, bakit daw bibili ng regalo? So, dapat daw kay Amir hindi mabila ng regalo. O, Amir, no comprar bisikleta, ha? Oh, Amir, no comprar bisikleta daw. Ano gagawin? Antes ahí en la casa, ahí cargamos basura. Nag-walk out tuloy si Para Amir. llevar hasta la carretera. Ah. Pero ahora ya no podemos cargar basura porque ahí en la carretera esta mujer habla porque vamos. Ya tenemos que ir bien la basura. Como no ha venido hoy, así mañana coche ese hombre Amir no pone basura. Amir no quiere echar basura. No quiere. Ayun, si Amir daw La ay. basura está en el suelo, así no puede comer escoba para barrer. Ayun, Amir, Tengo que barrer la casa, tengo que fregar, tengo que hacer agua, tengo que barrer patio. Yo teniendo niños así. Amir, esta es la verdad. ¿Ha? Me caso, mi cuerpo también me duele. No, porque Dios ha dicho que yo no enferme. Ah. Pero ellos ya lo hacen. Amir. Yo misma también lo trabajar. No, yo mismo El día que hacíamos fiesta ahí. Ahí afuera. Sabi ¿Por nga qué nun. le hace gente? May sasabihin na. Con la lluvia, después antes de terminar de comer, mi ya terminó de lavar sus platos. Ya estaba, esa mujer Sí, yo sé. estaba viva lavando. Hasta tu vez, como lo ha visto, le han dado, no sé si 900 y 1000. Pero de ayer hemos terminado de comer aquí. A mí la bicicleta, pa. Plato está ahí, basura está ahí, está ahí. Yo mismo solo misma trabajar. Viva y yo he quedado sentado porque mi vientre ya estaba lleno de comida. Sí. Y no puedo así. Necesito diciembre. Sabi ni Amir, si Misma din daw hindi nagkatrabaho. Hindi totoo kasi nakikita ko si Misma naghuhugas ng plato yan. Si Amir lang talaga ang ano. Tapos nung may piyesta dito, si Misma na naglinis, ay naghugas ng plato. Tapos si Amir ay hindi naghugas ng plato. Tapos yung basura hindi maitapon ni Amir. So kaya sabi niya, Mami, wag na wag daw ako magbigay ng regalo kay Amir. Ganon ang sabi ganon. So Disyembre, Navidad, no regalo kay Amir. O necesito regalo kay Amir. Si ano? No. O Amir walang regalo. Bibian. Depende. Depende, Amir. Depende, si cambian. Ayun. Amir, depende. Bibian, depende. O, depende daw, regalo. Este no tiene trabajo. No tiene ka ba trabaho? Aquí no hay trabajo. Solo basura. Con la mañanita, con la mañanita, otros barren ahí, otros barren la casa. Ya está. Esta, yung bahay din ito, wala masyadong Ahí trabaho. agua dentro Sabi de ni la casa, Cesa. no cargamos agua a los pozos, de que vamos a cargar agua, después hacer. Kasi, no ka matupais. No como mi Eh. Ya dan agua, ya dan agua. Oo. Ay, aquí no hay trabajo. Walang trabaho kasi masyado rito mga amigo. Yung Uno kwarto, barre así, yung room huevón, lang no nila. trabajo, solo pasar escoba, un poco de escoba. Yung room lang nila. Ya está. Sa Equatorial Guinea kasi walang trabaho, nag-ano ng mga tubig. O ngayon, donde nguso di ano? Nguso di Amir. Amir, ano? Bisikleta? Bisikleta o kambyar? Ha? Bisikleta o kambyar to costumbre?
Bisikleta. Bisikleta. Pero no, cambiar de costumbre. Cambiar. Cambiar. O, yan. Babago daw. Tingnan natin kung magbabago na ugali. Ser bueno, si tú no eres bueno en la vida, no te Sí, puedes pero dar. Vivian cambiar eh. Cambiar. Maestra ha dicho Vivian bueno. Sí, ya ha cambiado, porque Cambiar. ya ha cambiado, ya ha cambiado. Él Vivian, igual cambiar, las eh. cosas que él hacía, Ah, está ah. cambiando. Sí. Así. Porque maestra ha dicho Vivian bien. Yo no hay nadie que está en la vida bien. Yo también. Si Vivian kasi nagbago na, mabait na. Pero muchas cosas Pati que mga él hizo teacher. no cambiar. Pati mga teacher gusto si Vivian. Tsaka si Alima. Yo quiero Yun. freebies, yo quiero no sé qué, yo quiero no sé qué. Dala ako yo ng quiero ano, no sé mga qué. amigo nila ako ng Ano, pizza tsaka pandesal. Yun lang kinain nila ngayon. Tsaka na kasi nag-rice sila. Pagka nag-rice sa gabi, hindi sila kumakain ng ano. Rice at tanghali, gabi tinapay. Sarap pa naman ito. Oh. Nag-uusap-usap kami mga amigo at si Amir at Bibian gusto magkabili ng bisikleta. Dito lang daw sila maglalaro. Kasi nga, alam naman daw, wala daw silang gagawin pagka nagpasko. Yun. Necesita ese mañana. Mañana daw. Ano Para ir a mañana? Solo 15,000. Tapos si, oo nga. Tú le compras bicicleta mañana, con la bicicleta hasta Manila. Hasta kapag binili ako ng bisikleta hanggang Metro Manila daw. Amir! Cuando yo comprar bicicleta hasta Manila, ha? Hasta Parañaque. Hasta Parañaque. Hasta va a pasar para Yaque. Hasta Parañaque. No, Amir, cuando Amir cambiar, yo comprar esto diciembre. Cuando tú cambiar de costumbre. Oh. Si queréis Porque- coche, Raúl os va a comprar coche. Hasta Queréis coche. avión, os va a comprar, pero cambiar. Cambiar. Es que os habéis venido Oh. aquí, él no enfada nada. Él Kaya no nga. quiere, pero solamente quiere que cambie. Cambiar. La costumbre. Pues cambiar la costumbre. Hay que estudiar. Pero porque Amir no estudiar, no quiere Está en estudiar. la escuela, no quiere mirar la pizarra, está mirando. Sí, solo misma está bien. Amir y Vivian. Solo Vivian. Sophie y Alima está bien de la clase. Sofi también no tiene. ¿Qué ha dicho que quiere? No tiene monopatín. Le gusta llorar. Sophie solo quiere llorar. So ayun po mga amigo, nagpabilit kasi nakipagkulitan kami. Sinasabi, nag-uusapan namin yung mga ugali ng bawat isa. Ngayon yung mga ugali nila pagka may pasok at walang pasok. So ang very good si Misma, nag-aaral naglinis ng bahay, si Alima din. Ang hindi okay ay si Amir. So, yung bisikleta ay pag-iisipan ni Kuya Raul, pero malamang hindi. Ayoko ng sakit ng ulo. Baka mamaya kung saan makarating. Dating issue na yan, at tayo ako doon. Sabi nga siya kami, hindi ako magkakaroon ng problema, pero ikaw magkakaproblema pagkabili mo ng bisikleta yan. Ayun. So, sabi ko sa kanila, kapag ka natuto kayo mag-Tagalog, ay tsaka ako bibili ng bisikleta. Cuando saber Tagalog, mañana yo comprar bisikleta. Salamat, comprar. Salamat! Ano? Salamat, bili na kayo. Ay, naku, ang kukulit ng pamilyang to. Ano, Amir? Amir, iyak? Iyak si Mamiro, iyak, oh. Iyak. Amir, iyak. Iyak pa more. Oh. Nagano pinagtulungan nila lahat eh. Oh, yun, oh. Umiskap po. Walk out eh. Mañana. Por obediencia. Mañana necesito ese mañana. Mañana bisikleta. Sí, mañana necesito ese todavía. Por favor, sorry. Yo I'm te sorry. decía, pero lo vino de Oh, Tagalog. Oh, Tagalog, paano? Bili po bisikleta. Bili po bisikleta. Bili po bisikleta. Ano na kaya na?